Estamos ya en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Los cafeteros están ya en sus respectivas ubicaciones para emprender el ataque frente a Argentina. No, nada que ver, eso es mañana el partido. Aquí está Gonzalo Blumel, director ejecutivo de la Fundación Avanza Chile. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien, bien, ya estamos concentrados para el partido mañana, como corresponde. ¿Vas a ir al estadio, no? No voy a ir. No, además están muy caras las entradas, así que ¿Sí? como protesta simbólica he decidido no comprarla. Oye, cuando tú vas a un espectáculo, por ejemplo, la ópera, ahí la entrada es cara, tú sabes de qué se trata la ópera, quiénes son los intérpretes y que todo va a andar estupendo. Pero en un partido de fútbol nunca se sabe, como el partido del domingo, por ejemplo, Colo-Colo la U, donde los que pagaron la entrada yo creo que invirtieron mal ahí. ¿Ah? Diego Calderón, presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, también está con nosotros. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Tranquilo. Ya. Sebastián de Polo, coordinador nacional de Revolución Democrática. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Preocupados por el partido con Argentina. Sí, ¿no? Yo creo que va a ser uno porque cambió el técnico, otro porque hay que ver cómo funciona el equipo con estas nuevas modificaciones. Hay varias bajas, además. Hay varias bajas y Argentina es un rival de respeto en cualquier momento, aunque esté más bajo que nosotros en la tabla. Leí por ahí que entre la afición chilena el jugador argentino menos querido es Messi y el más famoso del mundo, ¿eh? Sí, es curioso, Messi en Argentina pasa lo mismo, es como amor-odio que le tienen, porque es demasiado bueno, pero por la selección nunca explota como se espera que explote, como fue el caso de Maradona, que en la selección fueron sus mejores momentos. Yo creo que Messi pasa un poquito lo contrario, que en la selección no es todo, aunque es un poco injusto, fue finalista del Mundial, finalista de la Copa América, pero las expectativas son muy altas. Bueno, esta expectativa deportiva que tenemos se mezcla con otros acontecimientos que marcan la pauta en esta jornada. Ya hemos contado aquí en la mañana en el diario Cooperativa que Bolivia se apresta a celebrar hoy día una jornada por el mar. También hemos contado esta mañana de la situación que se vive en el mundo a raíz de este duelo por la tragedia debido a la acción terrorista en Bélgica. En fin, con respecto a este punto me imagino que ustedes tienen una mirada porque hemos hablado bastante acerca de los hechos, de la cantidad de muertos, de la cantidad de heridos, 34 muertos, más de 200 heridos, de la conmoción pública, pero al mismo tiempo estuvimos hablando acá con un profesor catalán en relación a otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, cómo se han formado estos grupos terroristas. Ahora es ISIS, antes fueron otros grupos, el atentado a las Torres Gemelas en 2001, en fin. Pero al mismo tiempo tenemos un fenómeno de migración desde el Oriente y también del Medio Oriente y del continente asiático hacia Europa, y eso va colocando a ese continente en una situación de multiculturalidad, pero que al mismo tiempo representa un trasfondo con esta concepción islámica radical que crea un ambiente que todos conocemos y que tiene estos resultados. Hubo atentados en París, ha habido atentados también en España, en fin, y ahora este capítulo de Bruselas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Gonzalo? Es extremadamente complejo, es difícil ver cuál es el camino para enfrentar este problema, porque yo entiendo la sensación natural de quienes están sufriendo el terrorismo, es pedir mano dura, es pedir represión, es pedir en el fondo más fuerza para combatir este flagelo que es el terrorismo, pero a su vez eso también va retroalimentando el mismo fenómeno del terrorismo, y además que en este caso en particular del ISIS, hay que decir no Estado Islámico, hay que decir autodenominado o autoproclamado o inventado Estado Islámico, porque no es un Estado. Ellos fueron bastante hábiles en ese sentido, en crear un nombre, digamos, que da una suerte de sensación como institucional, pero no lo es una banda de terroristas que son brutales, que son crueles y que no tienen contemplación con nada. Y el punto es que este fenómeno en particular de este autodenominado Estado Islámico tiene una particularidad que es novedosa respecto a lo que era Al-Qaeda o lo que eran, digamos, otros movimientos radicales, que tiene que ver también con que se nutren de personas, de jóvenes, digamos, que hasta cierto punto son parte de una cierta marginalidad o de la periferia de la sociedad europea, digamos, porque muchos de los terroristas que están
perpetrando estos atentados terroristas vienen de la misma sociedad europea y son personas que representan un cierto desencanto, una cierta marginalidad, que yo creo que también es un factor que hay que atender, digamos, porque en el fondo eso está alimentando, digamos, desde la misma sociedad europea, está alimentando, digamos, estas fuerzas terroristas que atacan contra la sociedad europea. Entonces, yo creo que es un fenómeno muy complejo, no tiene solución clara. El terrorismo además hay que tener en cuenta que el terrorismo no es una cosa que lleva 10, 20, 30 años, son cientos de años, digamos, donde es una forma de expresión, digamos, y de lucha que usa el terror como mecanismo para reivindicar las distintas causas que tienen distintos grupos. Entonces, la verdad es poco claro el camino, salvo uno que lo dijo ayer una autoridad europea, que la única respuesta posible es más democracia y más democracia. Sebastián de Polo. O sea, primero, condenar absolutamente la violencia de cualquier forma como una herramienta de acción política. Yo creo que aquí hay una derrota de la política internacional con respecto al conflicto con Medio Oriente. También lo que dice Gonzalo, la falta de integración de muchos hijos de migrantes en las sociedades europeas, y además también la derrota de la estrategia más militar. O sea, si es que aquí las potencias decidieron, no sé, atacar Siria y una serie de cuestiones que tampoco están dando resultados. Entonces yo creo que aquí lo que falta es una reflexión mucho más profunda y una acción más decidida del concierto internacional, yo me imagino de la ONU, algo así, que ponga por un lado un programa coherente y consistente y fuerte de democratización de las sociedades. Yo creo que la única salida efectivamente es más democracia. Y lo otro, que haya una comprensión también de que esto no es el Islam, no es la religión A o B, es el fanatismo religioso. O sea, hay una interpretación, porque hay millones de gente que profesa el Islam en todo el mundo y que es absolutamente pacifista, que no entra en esto y que es parte de la sociedad democrática de cualquier forma, digamos, ¿no? Entonces, también a veces nosotros tendemos desde Occidente a hacer una satanización de una religiosidad particular, cuando en realidad es una mala interpretación de su propia escritura, digamos, y hay gente muy notable en ese mundo que es profundamente demócrata. Entonces, yo creo que nos falta una comprensión más profunda, nos falta también, este atentado estaba bastante como anunciado, o sea, Bruselas y Bélgica estaban en alerta roja hace meses. A lo mejor hay fallas en los dispositivos de seguridad también que hay que mejorar, pero el terrorismo se enfrenta con solidaridad internacional, con democracia. Esto ha pasado en otras épocas y la única forma es construir más democracia y hacer prevalecer los valores democráticos, donde la diferencia se procesa políticamente y no se procesa con violencia, digamos. Bueno, se considera que hay unos 1.200 millones de seguidores del Islam en todo el mundo, de una población total que tiene el planeta de 7.000 millones. Diego Calderón. Sí, mira, a mí me preocupan dos cosas. Una, es evidente que este conflicto cada vez está escalando más, es un conflicto que algunos incluso se han atrevido a decir que es una tercera guerra mundial, porque la dificultad que tiene Europa para enfrentar esta realidad en Medio Oriente es cada vez más compleja, y es compleja porque no hay un enemigo evidente, transparente, que esté en determinados marcos territoriales. O sea, el terrorismo hoy día está traspasando todas las fronteras, y eso es lo que obviamente afecta todo lo desarrollado o pone en riesgo lo que ha desarrollado la Unión Europea durante los últimos 50, 60 años, porque hoy día incluso cualquier europeo probablemente se esté empezando a cuestionar la libertad de tránsito de las personas, porque obviamente están transcurriendo estos hechos porque pueden moverse de un país a otro con mucha facilidad, sin controles de ningún tipo. Entonces, estos logros que había alcanzado la Unión Europea en integración empiezan a ser cuestionados. Y a mí, por otro lado, me preocupa, y bueno, en la misma línea también me preocupa el hecho de que hoy en Occidente hemos naturalizado la violencia en Medio Oriente. Porque estos temas vuelven a surgir cuando pasa algo en un país europeo, pero la verdad es que el terrorismo pasa día a día en Medio Oriente como una cuestión prácticamente natural, como si fuera la violencia común. Entonces, a mí me parece que
falta una preocupación más permanente, más de solidaridad internacional y una discusión respecto de cómo este conflicto lo hacemos un conflicto no solamente de Europa con Medio Oriente, sino también un conflicto que nos afecta y nos va a terminar afectando a todos. Y lo vinculo con lo segundo y que creo que es lo más preocupante, el terrorismo tiene por objeto generar precisamente terror, y el terror genera en las personas muchas veces que saquen lo peor de uno. Y el problema es que eso va generando que gobiernos, no solamente de Europa, sino de otras partes del mundo, asuman posiciones mucho más duras y que lo llevan incluso a ponerse en el límite de los derechos humanos. Vimos el día de hoy, salen los diarios, como el candidato, que muy probable que sea el nominado republicano en Estados Unidos, que es Donald Trump, él habla públicamente hace un llamado a los gobiernos a ocupar el ahogamiento simulado, o sea, llama a la tortura, no solamente su gobierno, sino los gobiernos europeos, para tratar de dar caza a estos terroristas. Entonces ya hay un nivel de reacción que obviamente es un extremo, pero sí empieza a permear en la misma ciudadanía que teniendo miedo empieza a ver cuál es la solución, aunque sea extrema, para enfrentar este tipo de situaciones. Bueno, tenemos en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa, contacto con el profesor investigador de la Universidad Complutense de Madrid y del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, Pablo Zapac. Profesor, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, aquí estábamos comentando con los panelistas del primer café, Gonzalo Blumel, Diego Calderón y Sebastián de Polo, los acontecimientos que han impactado al mundo. Hay que decir que en la última década se han cometido cerca de 50 atentados de gran impacto, eso sin contar el sinnúmero de coches bomba, por ejemplo, en Irak, Afganistán, España, Israel, en fin. Hasta en México también han ocurrido atentados terroristas. Profesor, ha fallado la coordinación de inteligencia, se afirma. No hay una eficacia en ese sentido. Nos muestran imágenes de quiénes serían los presuntos responsables, detienen a uno de ellos, en fin, pero no hubo acción antes de que ellos perpetraran sus acciones terroristas. ¿Cómo se interpreta esta situación? Sí, se interpreta como evidentes fallos de seguridad, eso es lo inmediato, ¿no? Como usted bien dice, se han enseñado muy pocas horas después de los atentados de ayer en Bruselas ya fotografías de los autores, y de hecho ya esta mañana ha sido detenido el tercero de los autores en la ciudad de Anderlecht, ¿no? La pregunta es ¿por qué no se actuó? Bueno, aquí en Europa se dice mucho que los servicios de inteligencia belgas no están a la altura de este desafío. Se vio también en noviembre pasado, después de los atentados de París. Recordemos que tardaron varios meses, casi 4 meses, en detener al cerebro de esos atentados, ¿no? Tan solo 4 o 5 días atrás. Eso es lo inmediato, hay fallos de seguridad, pero yo creo que tenemos que mirar un poco más allá. El gran problema y la causa definitiva de todo esto son las políticas erróneas que ha venido tomando Europa desde hace bastante tiempo respecto a los países de Oriente Próximo y Medio, y en particular respecto al caso de Siria, ¿no? Europa ha tenido unas políticas que han sido tremendamente desestabilizadoras de varios países. Estamos hablando de Siria, de Irak, estamos hablando de Libia, que está todavía mucho más cerca, y ahora se están pagando las consecuencias. No debemos olvidar que se calcula que entre 40 y 50.000 yihadistas europeos, ciudadanos europeos, han ido a Siria y a Irak en los últimos 4 o 5 años. Mucha de esa gente ya está regresando, y regresan con una enorme preparación militar, tremendamente ideologizados, mucho más de lo que se fueron, y digamos dispuestos a cometer este tipo de atentados. Todos los atentados que se han visto en los últimos meses han sido cometidos por gente que antes o después estuvo en Siria. La pregunta que se debe hacer Europa, y que no se la hace, es ¿por qué Europa ha consentido la desestabilización de esos países cuando las consecuencias iban a ser devastadoras, como estamos viendo? No se puede pretender tener unos buenos servicios de inteligencia y contar con buena información de inteligencia si desde finales del año 2011 la mayoría de los países de la Unión Europea, con la salvedad de República Checa y Rumanía, han cerrado sus embajadas en Damasco. No pueden pretender que el gobierno sirio les ofrezca ahora información de inteligencia de todos estos yihadistas que están volviendo, porque aquí, digamos, se ha dibujado absolutamente de manera equívoca lo que está pasando en Siria. En Siria ha habido cualquier cosa menos una guerra civil.
y la mayoría de los que actúan en Siria no son sirios, es gente que está volviendo. Si tú no tienes relaciones con quien te puede favorecer y facilitar información de inteligencia y de seguridad, lamentablemente, y lo digo con mucho pesar, lamentablemente este tipo de hechos se van a repetir y con bastante asiduidad en Europa. Profesor Pablo Zapac, como se ha señalado por distintos expertos, incluido usted, esta falta de coordinación de inteligencia se contradice abiertamente con otro tipo de coordinación que existe y de acuerdo, la Unión Europea, la moneda única, y ahí está el elemento de la soberanía que está flotando en el ambiente, en que se ha cedido soberanía económica, pero sin embargo en materia militar, de inteligencia, no se cede soberanía y por eso no existe esa coordinación. La aprehensión de que los países en algún momento que forman parte de la Unión Europea pudieran tener conflictos de carácter militar, ¿es el elemento que impide esa coordinación de inteligencia o no? No, yo creo que, y su pregunta es muy certera, es muy importante porque yo creo que es la clave. El gran problema es que Europa ya desde hace aproximadamente 15, 18 años cambió su modelo. Su modelo que aspiraba a una unión política se ha trastocado en una mera unión económica comercial. Y por tanto, si bien se ha avanzado en lo que es la moneda única, el intercambio de bienes, de servicios, incluso de la movilidad de trabajadores, aunque con restricciones en el marco del acuerdo de Schengen, no se ha avanzado absolutamente nada en términos políticos. Yo hace un momento mencionaba que ha habido 2 Estados miembros, que son República Checa y Rumanía, que no han cerrado sus embajadas en Damasco, a pesar de que otros países, y sobre todo liderados por Francia, que es el gran responsable de las equívocas políticas exteriores de la Unión Europea, en el caso de Oriente Próximo, mantienen cerradas sus embajadas en Damasco y por tanto tienen una política exterior absolutamente de espaldas a lo que es la realidad, ¿no? Se ha avanzado mucho en materia económica y comercial y poco en los mecanismos que permitirían tener una política de seguridad, de defensa y una política exterior común que sea, digamos, inteligente y que sea adecuada a la realidad. Estos días acabamos de ver cómo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha ido a Cuba, cerrando un capítulo de más de medio siglo de enemistad con Cuba, teniendo una política inteligente, porque Estados Unidos sabe que si hay un colapso en Cuba, al día siguiente van a tener 2 o 3 millones de cubanos en las costas de Florida. Desestabilizar países como Siria, como Irak, como Libia, supone tener la desestabilización que estamos teniendo ahora en Europa. Es decir, esas cosas había que haberlas pensado antes y seguramente con una política exterior común, realmente decidida en igualdad de condiciones y no en función de los intereses de Francia y de intereses económicos que han hecho que la Unión Europea se haya plegado a los intereses de potencias radicales suníes como son Arabia Saudí, Qatar y Turquía, este tipo de cosas no habría ocurrido. El gran problema es que la Unión Europea no tiene esos mecanismos para tener una política exterior común, una política de seguridad y defensa común. Y ante una situación de amenaza como esta, se pagan las consecuencias, claro. ¿Alguna pregunta para el profesor Pablo Zapac de los panelistas? Gonzalo Blumel, hagámoslo cortito porque se nos queda poco tiempo. Muy breve. Profesor, una pregunta que es simple. Básicamente da la impresión de que la solución del problema del autoproclamado Estado Islámico pasa por resolver la situación de Siria. Y la situación de Siria da la impresión de que pasa por resolver de alguna manera o derrotar militarmente a este autoproclamado Estado Islámico. ¿Usted considera que eso es posible, factible, necesario? Eso es muy posible si se toman las medidas adecuadas. Primero, la Unión Europea y los países occidentales deben reconocer que se han equivocado absolutamente en su política hacia Siria, deben reabrir sus embajadas, deben establecer canales de comunicación y vínculos con el gobierno sirio hoy mejor que mañana. Segundo, los países de la Unión Europea tienen la posibilidad de exigir a Turquía que cierre su frontera con Siria. Todos los yihadistas han pasado por la frontera a través de Turquía, es decir, Turquía se ha convertido en la gran plataforma de desestabilización de Siria. Tercero, la Unión Europea, a través de los contratos económicos que tiene, pensemos que el AVE, el tren de alta velocidad Medina La Meca, lo está construyendo una empresa española. Las empresas españolas tienen, como el resto de empresas europeas, la posibilidad de presionar también a Arabia Saudí para que deje de financiar a los grupos yihadistas que operan
en Siria. Si esto se hace en un plazo relativamente breve, 4, 5, 6 meses, la situación en Siria se estabilizaría y se le secaría a este grupo que es global, porque el Estado Islámico, no nos olvidemos, es global, no es una organización territorializada, perdería su gran base de operaciones y campo de formación y de entrenamiento de los terroristas que luego actúan en Europa y otros países, ¿no? Eso permitiría entonces aflojar bastante la presión y luego, por supuesto, seguir combatiendo al Estado Islámico y a otras organizaciones afines, digamos, con prácticas de lucha antiterrorista más convencionales, ¿no? Pero eso se tiene que hacer ya. Pensemos que Libia se está desestabilizando a unos niveles realmente sorprendentes y Libia está todavía más cerca que Siria. Pensemos que en Siria el Estado aún existe y funciona y en Libia el Estado ha colapsado. Entonces, la Unión Europea tiene que cambiar sus políticas, tiene que optar y elegir. No puede seguir viviendo en una burbuja pretendiendo que su modelo es el único modelo posible y viable, pretender exportarlo y luego no hacerse cargo de las consecuencias de eso. Bien, queremos agradecer al profesor Pablo Zapac, profesor investigador de la Universidad Complutense de Madrid y del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Profesor Pablo Zapac, gracias por conversar con nosotros y si usted se queda escuchando, tenemos una información de este momento con Leila Zapata desde el Diario de Cooperativa. Así es, Sergio, porque durante la mañana medios principalmente españoles y también belgas señalaban que había sido detenido Nayim Lakraoui, quien era el tercer sospechoso de los atentados en el aeropuerto. Sin embargo, hace pocos minutos habló el fiscal federal de Bélgica y señaló que este tercer sospechoso aún continúa prófugo. Señaló también que Khalid El Bakroui fue identificado como el atacante en el metro, quien también está prófugo. Hay intensos operativos a esta hora en toda Europa y ha actualizado las cifras de heridos y fallecidos. Finalmente ha señalado que son 31 los fallecidos, no descarta que el número pueda aumentar en los próximos días o en las próximas horas y se cifra en 270 las personas heridas. Es la información de último minuto referente a estos atentados en Bélgica. Bien, gracias nuevamente, profesor Pablo Zapac. Y bueno, aquí estamos en el primer café, una nueva mañana en Cooperativo con Gonzalo Blumel, Diego Calderón, Sebastián de Polo. Hacemos una pausa y volvemos porque en Bolivia están celebrando el Día del Mar. La Cámara de Diputados tiene nueva mesa para conducir los destinos en el próximo año. En fin, hay una serie de situaciones ahí que se plantean como necesarias, pero las platas tan cortas. En fin, en la mañana el presidente de la Cámara con la mesa fueron a hablar con la Presidenta de la República. Todo se lo contamos en breve aquí en el primer café, en una nueva mañana en Cooperativa, y lo comentamos también. Trabajo social, políticas de bienestar, intervención social y socioeducativa, metodologías de investigación, políticas sociales, son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Departamento de Trabajo Social, Universidad Alberto Hurtado. Llegó marzo, llegó marzo, llegó... Hay que pagar cuentas, hay que pagar cuentas, hay que pagar... Este mes con Coopeuch sueña más liviano. Pide tu crédito de consumo Coopeuch hasta en 84 cuotas y continúa construyendo tus sueños junto a tu familia para que marzo sea mucho más relajado. Infórmate en coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Coopeuch, unidos por lo que quieres. 51 ovejas, 52 ovejas, Diego, 53 ovejas. Quiero dormir. ¿Ah? Silencio. Ya. 54 ovejas. Diego, 56, invierte el bono principal y duérmete tranquilo. ¿Perderías hasta un 40% de tu bono? Este año inviértelo en Principal y aprovecha los importantes beneficios tributarios del APB. Ahora dormirás tranquilo. Principal Financial Group, número 1 en APB en Chile y líder global en inversiones y pensiones. Total de activos incluye activos de Cuprum, AFP, Asociación de Fondos Mutuos y Superintendencia de Pensiones. Diciembre 2015. Los viajes a dejar a los niños al colegio, los paseos de fin de semana, las idas al cine,
las juntas con los amigos, las salidas a comer. En marzo vuelven muchas cosas buenas. Volvió Toyota Sale. Modelos espectaculares con bonos imperdibles. Cotiza el tuyo en toyota.cl o acércate a cualquiera de los concesionarios Toyota a lo largo del país y aprovecha la oportunidad de tener el modelo Toyota que siempre quisiste. Apúrate, el tiempo pasa volando y Toyota Sale es solo hasta el 31 de marzo. Aprovecha hoy Toyota Sale. Ya comenzó el Festival de Sabores en el Bohío, el restaurante al aire libre de Sheraton Santiago. Disfrute de su nueva temporada de verano con exquisitas carnes grilladas, su variado buffet, alternativas de platos de pescados y pastas y la reconocida olla del chef. Conozca las deliciosas tentaciones que cada día se preparan en el Bohío de Sheraton Santiago, de lunes a domingo en horario de almuerzo y cena. Reservas al 222-33-5000, anexo 7026. El camino a Rusia se vive al aire libre. Chile-Argentina. Este jueves, La Roja salta a la cancha y todo el país atento a un duelo con cara de revancha. Chile frente a Argentina. Imperdible. Y además, la mejor previa, todo el ambiente y emociones en directo junto al mejor equipo. Este jueves por Cooperativa, la radio oficial de los fanáticos de La Roja. Loto presenta Jubilazo, 1 millón mensual para los mejores 20 años de tu vida. Loto sigue creciendo. Ahora te da 6 nuevas oportunidades para ganar en cada sorteo. Partiste a jugarte un loto, pero con Jubilazo. Ahora en tu mesa, salud, sonido y sabor. Sal líquida Tatio, 0% sodio. Sí, líquida y sin sodio. 2 grandes ideas juntas en un práctico envase con dosificador spray. Para sazonar tus ensaladas como nunca antes. Y con todos los beneficios del potasio. Ayuda a eliminar el exceso de sodio, a disminuir la presión arterial. Mejora el funcionamiento renal y más. Una idea 100% chilena y 0% sodio. Sal líquida Tatio. Tradicional. Más salud, buen sabor. Solo su nobleza, dedicación y perfección en todo lo que hace puede dar como resultado un trabajo único. ¡Lista la puerta! Mire, abre y cierra perfecto, ¿eh? Para los que hacen de su trabajo una verdadera obra, comenzó el mes del experto en Easy. Te esperamos todos los días y durante todo un mes con ofertas y descuentos solo para expertos. Solo por hoy miércoles 23 de marzo, 25% de descuento en morteros de 35 y 45 kilos con todo medio de pago. Mes del experto en Easy, cuando más me gusta mi pega. Easy, vivamos mejor. Cámara Chilena de la Construcción. 12 grados. 12 grados en Santiago. La Serena es turismo y construye nuestra imagen en el exterior. Temuco es agricultura y construye el abastecimiento del país. Puerto Montt es pesca y construye el prestigio de nuestros productos del mar. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 29 minutos para las 10. 29 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Estamos en el primer café con Gonzalo Blumel, Diego Calderón y Sebastián de Polo. Toda la generación joven se vino para este día miércoles. Ya le hemos contado que la directiva de la Cámara de Diputados se iba a personar con la Presidenta de la República en esta jornada para presentarse, hacer los saludos protocolarios, pero al mismo tiempo plantear algunas peticiones. ¿Qué le habrán pedido a la Presidenta de la República? Está el presidente Osvaldo Andrade, flamante titular de la Cámara Baja. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Lo más bien, muchas gracias, muy buenos días. Oye, ¿sabe lo que me han dicho cuando comenté ayer? Yo dije, oye, Osvaldo Andrade asume la presidencia de la Cámara y ahora se va a poner más circunspecto, casi un diplomático con ese título que va a tener, ¿no? Lo voy a intentar, pues ahora no le puedo garantizar que lo voy a lograr, porque
la naturaleza es más fuerte. Así que vamos a ver, es un desafío. Uno de los hechos que es importante saber, ¿qué hablaron con la Presidenta de la República? Bueno, con todo gusto. Conversamos, fue una visita protocolar, la Cámara nos eligió el día de ayer, la Presidenta tuvo la gentileza de invitarnos al día siguiente, hoy día por la mañana, y fundamentalmente le venimos a manifestar nuestra disposición de colaborar con el gobierno, de establecer la relación más adecuada, del mismo modo que ella también considerara los fueros parlamentarios para los efectos de una relación de reciprocidad y de respeto mutuo, y fue una muy buena conversación. Eso fue. Ya, pues cuando usted ha hablado de nuevo trato, uno dice, bueno, lo están tratando mal, por eso piden nuevo trato, ¿no? No, pero no diga eso usted, pues si no... No, le pregunto yo, pues, le pregunto. Que como, más bien en una afirmación. No, el nuevo trato significa que tengamos la reciprocidad de dos poderes del Estado que son colegisladores, y eso significa, por ejemplo, que nos hagamos cargo de una agenda que tengamos claro desde el inicio del año, que legislemos los 11 meses y no solamente un mes, que hagamos un esfuerzo para no exagerar con las discusiones inmediatas o los regímenes en ese sentido. Es decir, una buena relación armoniosa, porque se trata de sacar buenas leyes, pues ya. Bueno, aquí estamos con los jóvenes Gonzalo Blumel, Diego Calderón y Sebastián de Polo, son las nuevas generaciones en la política, en la opinión. Muy bien, buenos días para todos. Buenos días, presidente de la Cámara. Y que algún día pretenden reemplazar a la vieja guardia de la política. ¿Tienen preguntas para el diputado Andrade, me imagino? No, lo primero es felicitarlo. Gonzalo Blumel, el que habla. Es un cargo extremadamente importante, y yo creo que en el momento actual de la situación política es fundamental tener experiencia y saber en el fondo contribuir a generar acuerdos y generar espacios de conversación. Y la pregunta específica que yo tengo es a propósito del planteamiento que hicieron, que es que básicamente no alcanzan los recursos para financiar el aumento de parlamentarios. Creo que son 35 nuevos diputados y cerca de 12 nuevos senadores, pero cuando se propuso este proyecto y se aprobó, el compromiso público, digamos, del gobierno fue que no iba a generar gastos ni recursos adicionales al erario fiscal. Y al parecer eso no es así. Entonces mi pregunta es fundamentalmente, ¿hubo un error o hubo más bien un horror? Vamos a hacer un esfuerzo, porque así nos comprometimos cuando aprobamos la ley que modificó el sistema electoral, para hacer un proceso serio de austeridad y reasignaciones que nos permitan enfrentar este desafío con los recursos que nos tienen asignados. Ya estamos haciendo un esfuerzo, como usted sabe. Nosotros ya, a propósito de la rebaja de la dieta, ya no tuvimos reajuste este año, y si en 4 años mantuviésemos esa política, rebajaría el 20% que se pretende explícitamente por algunas opiniones de parlamentarios. Sin embargo, la impresión que tenemos es que hay que hacer una miradita un poco más precisa, porque esto no solo tiene que ver con recursos asignados a los nuevos diputados, a sus colaboradores y al personal, sino que también tiene que ver con instalaciones, con espacio, con los comedores, con las oficinas. Es decir, tenemos que hacer una mirada un poquitito más precisa, y sobre esa base generar una opinión más categórica en relación al tema de los recursos. Por eso hemos sido cautos en nuestras opiniones, para los efectos de no generar una expectativa que puede ser equivocada, porque en una de esas sí nos alcanza. Y si no es así, tendremos la franqueza de decirlo en su momento y asumir que efectivamente se puede haber cometido un error. No un error en un inicio, pero todavía no tenemos una opinión categórica, esa es la verdad. Ya, y Diego Calderón, ¿qué pregunta tiene para el diputado Andrade? Primero, de todos modos, felicitarlo por el cargo que está asumiendo en representación de los parlamentarios de la nueva mayoría, pero además del Congreso, de la Cámara de Diputados en su conjunto, y desearle que siga un poco quizá más suave en la forma como presidente de la Cámara. Obviamente hay que cuidarlas, pero duro en la idea, y claro y directo como es su estilo. Yo creo que eso no hay que cambiarla por el cambio de circunstancias, por el cargo que uno ejerce. Y creo, y lo vinculo con esto porque creo que fue un error el hecho de haber planteado esta discusión sobre la base de los recursos, porque si estamos convencidos de que
la reforma del sistema binominal es un avance en términos de la democracia, debíamos haber asumido con franqueza de que esto podía implicar un poco más de gasto, y si es así, qué bueno que lo sea, porque hay que también asumir un rol desde la política hacia la ciudadanía un poco más firme en señalar de que a veces la democracia cuesta un poco más caro, y eso lo estamos haciendo en la ley de financiamiento político, y es bueno, en vez de asumir una actitud reactiva, asumir también una actitud más proactiva en esta materia. Yo estoy plenamente de acuerdo con esa mirada. Yo creo que habrá llegado un momento en que estas cosas hay que sincerarlas, pero con la misma franqueza quiero decirle que no tenemos todavía una opinión categórica. Yo en esto, y quiero que sea un poco el sello de la gestión, queremos que seamos parte de todo, incluidos por supuesto los parlamentarios de la oposición, que también tienen que opinar al respecto. Una de las cosas que me interesa marcar mucho y que le he planteado a propósito del nuevo trato es que conjuntamente con la agenda de gobierno también tengamos consideración con la agenda del Parlamento, de las mociones, y en eso una especial preocupación por las mociones de parlamentarios de oposición, porque en el primer gobierno de Bachelet eso fue una impronta que causó muy bien, que generó una muy buena relación. Yo creo que debiéramos enfatizarla también en este periodo, y por esa razón es que esto yo lo he conversado. Como usted sabe, por razones de la política tengo una buena relación política tanto con la UDI como con Renovación Nacional, así que creo que este tema también hay que hablarlo en su integridad y en conjunto. Ya, y Gonzalo Blumen ya habló. Sebastián de Polo. Hola, diputado, ¿cómo está? Felicitaciones por su nuevo cargo. Hoy, gracias. Le toca asumir la institución de la Cámara de Diputados en medio de una crisis súper importante de credibilidad, de legitimidad de la acción política. ¿Cuál es su agenda en estos temas para acercar la política a la ciudadanía, para transparentar aquellas cosas que hoy día están siendo cuestionadas? Bueno, lo señalé con bastante explícitamente en mi discurso de instalación. Incluso recordé las palabras de don Enrique Maquiver hace exactamente 100 años atrás, que decía: el país ha crecido, el país lo ve bien, pero hay una sensación de infortunio que nos recorre. Pareciera ser que tenemos más renta, pero como están mal repartidas, la gente no se siente cómoda con esta situación. Y digo cómoda por usar un lenguaje cuidadoso. Ahora, yo he dicho tres cosas. Uno, hay que relevar el rol de la Cámara porque es un poder del Estado y hay que darle ese carácter. Y eso implica una actitud de todos, terminar con ciertos privilegios que son completamente vacuos, terminar con una sensación de que en la Cámara hay una cosa cerrada, opaca, en que solo se junta gente que tiene una buena remuneración para hablar de sus intereses y los intereses de los poderosos. Hay que abrir la Cámara para que haya mucha gente que la visite, que vea in situ lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo son nuestras oficinas, y se dará cuenta. Hay que desmistificar ciertas cosas. En Chile todo el mundo piensa que los parlamentarios tenemos un sistema especial de jubilación, por ejemplo, y eso no es así. Yo rechacé tener escolta porque me parece que es un privilegio que no corresponde. Si la democracia no es capaz de proteger a sus autoridades, tenemos un problema. O sea, hay un montón de cosas por hacer. No hay una bala de plata en esto, no hay una medida que por sí sola vaya a resolvernos el problema. Lo que yo estoy más bien en la idea de un conjunto de decisiones, resoluciones, conductas que sean coherentes y que avancen en esta dirección. Tengo una reflexión más, que me parece importante. El Ministerio Público va a hacer su pega, está citando en calidad de testigo, de inculpado. Bien, respaldemos eso hasta las últimas consecuencias y a concho. El Legislativo y el Ejecutivo han hecho un esfuerzo para dictar leyes de transparencia, de probidad, control del gasto, pérdida del escaño, partidos políticos, etcétera. Bien, para que estas cosas nunca más sucedan. Hay un punto intermedio en el cual yo creo que la Cámara tiene que jugar un rol, que es que el sistema político tiene que hacerse cargo de las trucherías, si me permiten la expresión, de las irregularidades que, sin ser constitutivas de delito, sí son irregularidades. Yo creo que fue parte del debate de la UDI y de Renovación Nacional en sus consejos respectivos el fin de semana, y creo que el sistema político debiera reaccionar en conjunto para ponerle atajo a esta parte que nos falta de la reflexión y de la decisión. Si avanzáramos en eso, creo que la gente podría empezar, le reitero, no hay vale de plata, empezar a creernos un poco más. El diputado Osvaldo Andrade, flamante presidente de la Cámara Baja a partir de ahora, le agradecemos la conversación con el primer café, una nueva mañana en cooperativa, y bueno, manos a la obra entonces, pues, diputado. Muchas gracias y un abrazo para todos. Gracias a usted. Un abrazo igual. Bueno, Gonzalo Blumen, Diego Calderón, Sebastián de Polo, hoy día habíamos anticipado que esta jornada los bolivianos la dedican al Día del Mar.
Acá en Chile algunos dicen el mal llamado Día del Mar, pero no tiene... En fin, es la aspiración boliviana que está plasmada en La Haya, con una demanda que ha resuelto el tribunal que Chile tiene que sentarse a dialogar. Pero ahora aparece un reportaje en el diario La Razón de La Paz, también aparece en cooperativa.cl, que dice que el ex cónsul chileno, embajador, reveló negociación secreta para dar a Bolivia un enclave en el norte. Las conversaciones se realizaron durante el primer gobierno de Michelle Bachelet bajo extrema reserva, dice Jorge Canelas. Se centraron en la bahía de Triviliche, ubicada al sur de Pisagua, en la región de Tarapacá. Yo nunca había escuchado Triviliche que existiera, pero ahora nos enteramos que esa es la posibilidad de un enclave, pero sin soberanía. ¿Cuál es la mirada de los jóvenes con respecto a este hecho que marca una demanda ahora ante un tribunal internacional y que tiene a Chile con cierto grado de complicación? El gobierno chileno ha dicho que van a repartir folletos hoy día en el metro, dando a conocer la posición chilena. ¿Quién quiere atacar este tema? ¿Sebastián de Polo? Mira, yo creo que el tema boliviano necesita una solución mucho más política que jurídica, y Bolivia equivocó el camino, a mi juicio, al judicializar su relación con Chile. Yo creo que el futuro del desarrollo chileno, sobre todo del norte, claramente tiene que ser una vinculación mucho más estrecha con los países vecinos, con Perú, con Bolivia, con Argentina. Y si no, el desarrollo chileno tiene una limitación que no es imposible como de superar. Entonces yo creo que el gobierno boliviano erró la estrategia al judicializar esto, y el gobierno chileno también ha tenido una estrategia, a mi juicio, deficitaria, defensiva, reactiva, con poca propuesta, y finalmente, si nos encajonamos en el tema judicial, vamos a estar aquí 4 o 5 años, es lo que se espera más o menos que dure este diferendo. Ya lo vivimos con Perú por otro diferendo. Entonces yo creo que si la Cancillería chilena no tiene como una reflexión profunda respecto a modificar su estrategia de integración latinoamericana, que lleve al diálogo más político, más que a la reacción a las presiones judiciales, vamos a seguir teniendo este conflicto. Yo creo que Bolivia, si bien está en su derecho a ir a las cortes internacionales, equivocó el camino, y tal vez vendría siendo hora de que se vuelvan a sentar a tener una reflexión mucho más política y diplomática en torno a esto. Lo que sí me parece que es importante es que Bolivia, y lo decía ayer el canciller, y en eso estoy de acuerdo yo con el canciller, que Bolivia también modere su tono, ¿no? Que esto es imposible conversar si es que el tono es altisonante y se transforma en una cuestión, en un diálogo de sordo. Yo creo que nos falta una reflexión más profunda, y yo espero que también en Chile no haya reacciones sobre nacionalistas o chauvinistas que tampoco ayudan en nada al futuro común que nos une con todos los pueblos latinoamericanos. Diego Calderón. Sí, mira, yo creo que es evidente que hay históricamente con Bolivia problemas en las relaciones bilaterales, y eso ha llevado a la situación en la que nos encontramos hoy día. Y yo creo que comparto con Sebastián en que hay que sacar dos cosas del mapa si se quiere tener un diálogo real, de buena fe, y eso es primero sacar las instancias judiciales internacionales. Eso no ayuda al diálogo entre los países, entre los pueblos. Evidentemente eso genera además una presión interna que va en la línea de otro problema que creo que hay que apartar, y es que muchas veces esta agenda internacional se ocupa por los países para sacar provecho interno y para sacar provecho político, y eso es lo que ha hecho Evo Morales de forma muy clara durante su largo mandato. Una tras otra vez, cada una de sus actuaciones internacionales está muy ligada a lo que ocurre en su país internamente. O sea, el tema del mar resurge cuando hay un conflicto político importante en su país, y eso hoy ya no le está dando el rédito que le daba antes, cuando uno ve los resultados del último plebiscito que se realizó en Bolivia. Y yo creo que apartando esas cuestiones uno puede volver a la línea que se ha intentado en varios momentos de nuestra historia, de generar un diálogo que permita discutir de todo. Yo no me cierro a ninguna de las opciones en la medida en que ese diálogo se genere
de buena fe y con un diálogo participativo, integrando también a la ciudadanía, no solamente un diálogo de gobiernos, sino también generando un diálogo con la ciudadanía respecto de cuál es nuestra relación no solamente con Bolivia, sino con el resto de los países de Latinoamérica. Conversamos al principio de los grados de integración a los que ha llegado la Unión Europea. Evidente que llegaron a esos niveles de integración por haber tenido grados de sufrimiento y de desencuentro que nosotros no hemos conocido, pero sí es importante que entendamos que ese es el camino, que nosotros queremos llegar y caminar hacia allá, y estamos a años luz de eso. Ya, esto de hablar de sentido latinoamericano me suena como una vieja historia, como una aspiración, pero que no logra concretarse, pareciera Gonzalo Lumen. La patria grande, le decía. ¿Sí? La patria grande. Sí. Que soñó Bolívar. Sueño Bolívar, lo tomó Chávez. No, mira, yo en general voy a hacer una confesión, yo tengo simpatía, no por la posición boliviana de buscar acceso soberano, sino en el fondo por las posibilidades de mejorar el acceso de Bolivia a la costa. Creo que obviamente es un tema que me imagino que para ellos puede ser muy importante, pero hay que decir las cosas en buen chileno, pan pan vino vino. Este tema del acceso al mar, de la soberanía, lo sacan en particular cuando se complica la situación política interna, y hoy día Evo Morales tiene literalmente la embarrada. Perdió el referéndum para poder reelegirse por tercera o cuarta vez. Si lo ganaba iba a estar más de 20 años en el poder, una cosa increíble. Tiene un problema con una exnovia, que aparece un hijo que después no aparece, y además a la cual le asignaron contratos por $500 millones, y además tiene una situación económica súper complicada, porque la caída de los precios internacionales de los commodities le está afectando fuertemente la situación económica interna. Entonces, yo creo primero despejar eso. Lo segundo, hay una cosa que hay que plantear con claridad. Bolivia tiene acceso al mar. Lo que ellos buscan es soberanía, entonces hay que terminar el eufemismo. Lo que quieren es un acceso soberano, un enclave soberano. Y eso, en la práctica, ¿qué significa? Significa que a alguna parte de Chile habría que cortarle un pedacito y entregárselo soberanamente a Bolivia. Eso obviamente es impracticable y no tiene ninguna posibilidad. Entonces yo creo que para retomar el diálogo, que es lo fundamental, hay que reconocer, o Bolivia tiene que reconocer 2 o 3 cosas. La primera es reconocer la legitimidad de la posición chilena. Chile no está en una situación de ilegitimidad respecto a su soberanía, todo lo contrario, la situación de Chile está zanjada por tratados que fueron visados tanto por Chile como por Bolivia, y en eso no hay ninguna discusión, y es un punto que para cualquier conversación hay que partir desde esa base. Lo segundo, que restringir la soberanía chilena como solución del acceso al mar a Bolivia es inaplicable, y la sociedad mayoritariamente se encuentra muy en contra. Hoy día cerca del 80% de las personas rechaza esa opción. Y lo tercero, y con esto termino, en el fondo entender que la vía judicial no es, como dijo Sebastián y como lo dijo Diego también, no es la salida en ningún caso a esto. Eso es una actitud agresiva, una actitud hostil, es una actitud que no corresponde, y el camino es la vía diplomática, la vía bilateral de conversaciones. Y mientras en el fondo no se acepten, digamos, esas 3 premisas, yo creo que es muy difícil. Yo soy partidario de avanzar y dar más facilidades, pero no sobre digamos, una posición permanente de hostilidad hacia Chile que yo creo que solo complica y enturbia las relaciones que tienen que ser las mejores posibles. Somos pueblo hermano al final. Sí, yo quiero poner el acento en la integración, porque lamentablemente en las relaciones bilaterales con nuestros países vecinos entra en la discusión, en particular con Bolivia, el tema del territorio, el acceso soberano al mar. Y la verdad es que hay una serie de desafíos enormes que podríamos tener como países de Latinoamérica y que no abordamos. Por ejemplo, el tema energético. O sea, es evidente que tanto Argentina como Bolivia particularmente tienen reservas de gas que son gigantescas, y esas reservas no son aprovechadas por Latinoamérica y tampoco son aprovechadas por Bolivia. Cuando uno ve el tema del litio, en donde entre Argentina, Bolivia y Chile está concentrado casi 70-80% de la reserva, uno dice, bueno, debiese haber una política de estos 3 países para ver cómo aprovechan el litio. Y la verdad que no existe ninguna política, cada uno de los países opera por separado. Entonces, si uno empieza a ver la integración, al menos económica, ni siquiera política, uno dice aquí hay mucho por hacer y hay mucho por avanzar, y debiésemos entrar a un diálogo en esas materias, pero lamentablemente lo que hace Bolivia al demandar a Chile es que centrar la discusión en cuestiones que no ayudan, y nos van a tener 5 o 6 años fuera de la discusión de los temas que realmente son importantes. Porque recordemos, y bien lo dice Gonzalo, esta demanda lo que
lo que está pidiendo Bolivia es que Chile se siente a conversar, o sea, ni siquiera para hacer soberanía, eso es lo que ellos quieren, que la Corte por no supuesto, lo otorgó, pero es sentarse a conversar, nos obliga a un resultado, claro. O sea, un fallo favorable de la Corte a Bolivia no le obliga a Chile a negociar un resultado con soberanía, solamente a negociar. Por lo tanto, estamos, insisto, perdiendo el tiempo en este tipo de conflictos internacionales. Oye, y solo una cosa muy cortita, Gonzalo Blumen, que es que también hay bastante patudez en la posición boliviana, también usando un buen chileno clarito, porque ellos reclaman algo, que es la soberanía en el Puerto Rica, digamos, porque eso es lo que quieren, pero eso nunca fue boliviano. ¿Sí? La soberanía boliviana originalmente está en la zona de Antofagasta, digamos. Por lo tanto, en el fondo, lo que están reclamando nunca les perteneció. Entonces, yo creo que hay que terminar con el eufemismo y decir las cosas claramente y partir de las premisas que corresponden, que la posición de Chile es legítima y que el camino es la vía diplomática. Oye, bueno, ustedes que son interesados en todas las situaciones que ocurren en la sociedad, seguramente han mirado con atención que de repente brota el nombre de un candidato presidencial o de una candidata presidencial y que este no puede ser porque la otra vez no lo hizo bien, o este tiene que ser porque es lo mejor que puede resultar, o a lo mejor surge un candidato populista. ¿Qué les parece que se esté hablando de candidaturas presidenciales ahora, cuando todavía estamos en las preliminares en relación de la elección de alcaldes y concejales? En medio de toda esta situación de investigación de irregularidades, digamos, irregularidades como el caso, por ejemplo, de los supermercados, que en este momento están siendo investigados por posible colusión, fijación de precios, qué sé yo, la Fiscalía Nacional Económica tiene que emitir un pronunciamiento, hay acusaciones al respecto, están en los tribunales desfilando ahí, algunos en forma voluntaria, otros en forma obligatoria como testigos y finalmente algunos como imputados, en fin, que ha provocado todo este clima de desconfianza. Y al mismo tiempo se empieza a hablar de candidaturas presidenciales cuando todavía no se hace ni siquiera la elección municipal. ¿Cómo lo hallan ustedes? Bueno, es un tema siempre entretenido, ¿no? Pero Gonzalo Blumen, ¿tan entretenido dentro de toda esta situación preocupante? La especulación hipotética sobre posibles candidaturas es una cosa que entretiene a los analistas y todo, pero yo creo que a la ciudadanía le importa un pepino y lo que espera son otras cosas. Y yo comparto contigo que no es el momento. Hoy día Chile tiene otros desafíos, tiene otras dificultades. También revela hasta cierto punto políticamente una cierta debilidad del gobierno, porque este no es un tema que partió ayer. Llevamos, no sé, un año en esta discusión. Uno ve, por ejemplo, es increíble hoy día en la prensa la agresividad que hay de ciertos sectores de la izquierda con el expresidente Lagos. Le están sacando la mugre, le están sacando la cresta, particular desde el Partido Comunista, porque eventualmente ven que puede ser candidato en la próxima elección presidencial de la nueva mayoría. Y el expresidente Lagos le responde además con su estilo tan particular, y manda a las diputadas del Partido Comunista a leer libros de historia para que sepan cuál fue su rol antes de que ellas nacieran. Entonces, yo creo que eso no es lo que la gente hoy día quiere escuchar ni es lo que necesitamos. Es inevitable. Pero al final del día, lo central hoy día es hacerse cargo de los temas que preocupan a las personas. Y los temas que preocupan a las personas, según todos los estudios y todas las encuestas, es delincuencia, salud, educación y la situación económica del país, que está muy deteriorada. Además de todo el contexto de la crisis de confianza, que es una cosa un poquito más transversal. Y esa es la conversación que hoy día nos está faltando y que está muy ausente. Y por ahí yo creo que es un poquito la cosa. Y la discusión de las candidaturas, precandidaturas, tiene que ver con quizás buscar otra respuesta que hoy día no se están encontrando por parte del gobierno. Diego Calderón. Yo dejaría puesto el tema de que creo que afecta mucho y es una discusión que lamentablemente no hemos dado con seriedad y que ojalá se dé con la discusión del proceso constituyente, pero es la duración de los mandatos. Lamentablemente estos mandatos muy cortos nos obligan a estar pensando ya los 2 años en las elecciones municipales y luego en las elecciones presidenciales, sin preocuparnos de los temas más importantes que resolver en lo inmediato, y creo que eso debiese ser un tema de discusión y sobre laboral, todo porque, por ejemplo, ayer marcharon. Cuando uno trata de generar gobiernos transformadores como el de la nueva mayoría, uno dice en 4 años nos quedamos cortos, y uno empieza a pensar también, bueno, cómo proyectamos este proceso de transformaciones, y naturalmente el tema presidencial es lo lógico, es lógico plantearlo en la discusión.
Sebastián de Polo. Sí, yo creo que es absolutamente prematuro hacer la discusión presidencial cuando hay temas tan importantes que se están discutiendo hoy en día, particularmente la reforma laboral. Yo creo que la reforma laboral está haciendo hoy día un retroceso en cómo salió del Senado. Nosotros esperamos que haya una comisión mixta o que se rechacen algunos de esos cambios, porque claramente atentan contra el espíritu central del proyecto y con la promesa que hizo el gobierno en este proyecto de reforma laboral. O sea, lo que se prometió fue desmantelar el plan laboral de Piñera el 79. De José Piñera el 79. Hermano del que fue presidente de la República y que fue candidato a la presidencia, pero no salió. Que claramente lo que hizo ese plan laboral y el mercado laboral que vivimos hoy día en Chile es una debilitamiento del rol sindical, una atomización de la negociación en la empresa, y esto suponía un cambio, pero yo creo que como ha salido del Senado el proyecto, claramente es un retroceso. Entonces yo espero que podamos discutir de fondo. Ayer hubo una manifestación de la CUT muy masiva en todo Chile, y los trabajadores necesitan una respuesta distinta a lo que hoy día se está procesando y lo que está empujando una parte del gobierno, porque también en esto el gobierno yo lo he visto quebrado. Se ha visto dos interpretaciones distintas en el ministro de Hacienda y en la ministra del Trabajo. Entonces yo espero que haya una comisión mixta para que se repongan aquellas cosas del primer trámite de la Cámara de Diputados, y que haya una verdadera reforma laboral que proteja y promueva el sindicalismo y los derechos de los trabajadores. Oye, pero iniciativa que puede terminar Diego Calderón en el Tribunal Constitucional. Sí, Diego. Para terminar, ¿no? No, yo solo voy a hacer un punto que me quedó dando vuelta. Tiene un mensaje al país. Sí. Ya. No, me quedó dando vuelta un poco lo que dijo Diego respecto a los gobiernos cortos. Toda la razón, pues si cuando el gobierno dura 4 años y la segunda mitad en los 2 hay elecciones, obviamente este debate se apresura. Ahora, pero igual no deja ser contradictorio que este reencantamiento de la nueva mayoría con Ricardo Lagos al final pone un poquito en cuestión esta suerte de agenda transformadora que decía Diego, porque Lagos representa todo lo contrario. Entonces es curioso el fenómeno que ha pasado, que es como un reencantamiento con old fashion, digamos, con esta era noventera y de los 2000 de la concertación, que es lo que representa Ricardo Lagos finalmente. Ya, pues, y en el último minuto Diego Calderón, que está levantando la mano, se dirige al país. No solo relevar el problema que existe todavía en la región de Atacama. Son 22 días de movilización del sector público. Creo que exige una respuesta, y ojalá que el gobierno cumpla el protocolo de acuerdo que llegó con la región, y que se pueda avanzar en un nuevo trato con la región de Atacama y el resto de las regiones que están hoy día en situaciones de problemas. Le agradecemos a los señores Gonzalo Blumel, Diego Calderón, Sebastián de Polo por participar en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Que tengan una buena jornada. Mañana prepárense con todos los líquidos necesarios, los alimentos que requieran para poder ser testigos directos en el estadio o en sus casitas, o en la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa de esta confrontación de Chile con Argentina. Vamos a ganar. Que estén bien. Chao.